Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos queridos corazones, seremos lo más gentiles que podamos sobre este tema, porque entendemos que la separación es una experiencia de vida delicada y dolorosa, pero es una ocurrencia cada vez más común, por lo que vale la pena dedicar tiempo a una experiencia de vida, que a menudo se pasa por alto en las enseñanzas espirituales, pero que sin embargo es un evento que casi todos experimentan de una forma u otra. Además, los principios que hablaremos aquí son relevantes en muchos aspectos de la vida, no solo cuando un matrimonio está por terminar. Exploremos esto un poco más. Existen ceremonias y rituales bien establecidos en todo el mundo para marcar la unión de una pareja. Ya sea que estos eventos sean religiosos o seculares, se crean para honrar una unión que ocurre dentro de una comunidad de personas. Esto tiene poder y potencia, da legitimidad y acoge nuevos ritos, roles y responsabilidades entre la pareja misma, así como dentro de su comunidad. Es un momento público de honra y celebración, de esperanza y de dar a luz un nuevo comienzo. Esto no sucede así con la separación, que a menudo tiende a minimizarse y mantenerse en silencio para minimizar la vergüenza, el arrepentimiento, el dolor y la ansiedad, así como la intrusión de los demás. Sin embargo, la separación es un hecho natural y normal, y nunca más que ahora, cuando tantos lazos kármicos están llegando a su fin en estos tiempos finales. Eso en sí mismo es motivo de celebración, es un éxito, no un fracaso. Es una liberación de ambos individuos de otra cadena que los ataba. Definitivamente, el matrimonio no es una que une, pero estamos diciendo que las relaciones que surgen porque las almas están limpiando karma, surgen de un contrato para aprender una lección juntos, para ayudarlos a ambos a evolucionar. Disolver el karma es el éxito. Es saber en tu corazón y en tu alma, que tu acuerdo con esta persona ha cumplido su propósito. Ambos se han graduado de esta lección. Dejar ir la vergüenza social y familiar, que a menudo va unida a la separación, es un primer paso importante. Para muchos, la vergüenza de separarse es el mayor obstáculo a superar, su sindicato es aprobado y aplaudido, su hito en llevar esa unión a su expresión más alta, su karma está completo. Ha sido subvertido y mal etiquetado como vergonzoso. Un movimiento de aprobación pública a dolor privado, pero realmente la verdad es que también es un momento público de homenaje y celebración, de esperanza y de dar a luz un nuevo comienzo. Deseamos sugerir que el camino a través de este tiempo doloroso es tan sagrado como el proceso del matrimonio, la unión, la unidad. Las instituciones religiosas han sido corrompidas para obligar a los matrimonios infelices a durar mucho más allá de su fecha de caducidad con el fin de mantener la vibración del planeta baja y pesada. No les han proporcionado herramientas para hacer de esta separación un acto consciente y amoroso, de liberación y entrega, honrando y celebrando lo que fue, y dando a luz un nuevo comienzo. Si este fuera el caso, si tales herramientas existieran, habría espacio para honrar el duelo, sentir y liberar el dolor, y reconocer los dones. Todos los involucrados íntimamente, desde los niños hasta la familia cercana, saldrían más sanos y completos. Por eso queremos presentarte algunas ideas para que las consideres cuando estés en proceso de separación.
Estas no son las reglas, son sugerencias para inspirarte a encontrar formas que funcionen para ti y tus circunstancias. Reclama tu derecho divino a elegir. Reclama tu derecho divino de crear lo sagrado en cada momento de la vida, no solo en los buenos momentos. Reclama tu derecho divino a la soberanía, la creatividad y la expresión emocional. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Recuerda, solo se necesita una persona para realizar estos rituales, pero se pueden hacer en grupo. Lo que es crucial es la intención de honrar y de crear gracia y comodidad para todos. Estás invitando a la expresión más alta de lo divino a manifestarse en tu separación, lo que permite que los milagros y las magias se manifiesten en todas partes. Bendice la relación. Este es un maravilloso primer paso. Bendecir el pasado y lo que se ha compartido eleva las experiencias de vida ganadas a una vibración más alta. Honra todo lo que ha sucedido como una expresión del alma en su viaje de regreso hacia la plena autocomprensión e integración dentro de lo divino. Las bendiciones crean gracia y facilidad en todas las circunstancias y de maneras muy sorprendentes cuando la bendición se hace con pureza de corazón y mente, con la intención de honrar todo lo que ha ocurrido. Corta los cordones, imagina que cada relación se lleva a cabo con un acuerdo. Las experiencias vividas de ese acuerdo crean cuerdas, lazos, patrones de comportamiento, necesidades y aversiones. Cortando las cuerdas después de que hayan sido bendecidas, permites que todo se disuelva, todo lo que ya no sirve al bien superior de todas las partes. Cuando las relaciones se basan en el aprendizaje kármico, hay muchas cuerdas emocionales que los unen. Imagina que estas cuerdas, hilos, cadenas se disuelven. Si sientes que no puedes hacer esto por ti mismo, pídele a un amado ángel, a un maestro ascendido o a la Madre Padre Divino que te ayude con este proceso. Mira cómo se disuelven las cuerdas y cómo fluye la luz. Este proceso puede ser único, pero es más probable que sea un proceso que requiera varias repeticiones. Otro punto es explicar al yo superior. En tu tiempo de tranquilidad, ya sea oración, meditación, caminar o cualquier cosa que hagas para conectarte más profundamente, pide a tus ángeles guías, la Madre Padre Divinos, que creen una reunión con el ser superior de tu pareja. Lo sabrás cuando suceda. En esa conversación, puedes explicar todo lo que deseas decir, tanto lo bueno como lo menos bueno. Puedes explicarte completamente y pedir ayuda, para crear una separación que sea tan amable y amorosa como sea posible. Puedes pedir retroalimentación al yo superior de tu pareja. Este puede ser uno de los rituales más poderosamente transformadores. Se aborda con un corazón abierto y la voluntad de escuchar y compartir. Y usa la energía divina. El proceso de separación es doloroso y puede hacer que estalle la ira para cubrir el dolor, especialmente si uno de los miembros de la pareja no está listo para terminar la relación. Recuerda que enviar amor a través de la llama violeta puede curar gran parte de la ira que estalla durante el proceso de separación. Ser lo suficientemente consciente de tus propias emociones, para que no te pierdas en la lucha o el dolor, sino que seas capaz de invocar la llama violeta, es una señal de que estás en tu dominio.
Otras llamas o energías que son útiles incluyen la llama verde de la curación y la llama rosa de la paz. Esa energía divina, ese poder divino, para crear cambios a través de la alquimia, está ahí para que ustedes puedan acceder a medida que evolucionen en su dominio. Sabiendo y afirmando que eres un maestro, se volverá claro y evidente para ti que estos poderes son tuyos para usar, crear resultados que se alineen con el mayor bien de todos. Muchas gracias, soy Asian, del Consejo Pleyadiano. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.